Hola, buenos días. Esta vez desde otro ángulo, quiero darles un poco de contexto. Hacia el año 2023, creo, hicimos un viaje con mi hija y mi sobrino a una población muy cercana a Bogotá, con la intención un poco como que de despejarnos del ruido de la ciudad. Íbamos para una casa muy humilde a compartir con una persona, una mujer que quiero mucho. Cuando llegamos a la casa, había una persona paciente de esquizofrenia. A mí personalmente el viaje me impactó y me dejó muy cargada emocionalmente, porque solo quienes tienen a una persona con una enfermedad mental en la familia entienden realmente de qué tamaño, de qué dimensión es ese tipo de experiencias. Cuando volvimos del viaje, coincidencialmente haciendo scroll en Twitter, vi que Piedad Bonet iba a firmar libros en una de las librerías en Bogotá. Yo tenía como la idea de comprarme un libro en esa visita para que Piedad me lo firmara, que es lo que no tiene nombre, y lo escogí por la experiencia que ya les comenté. Yo quería como leerme un poco el tema, totalmente ajena de mi experiencia hoy como persona y como paciente. Piedad me firmó el libro y al momento de firmar se equivocó con mi nombre y hubo un momento en el que quedó como, ay, hijo de madre, la embarré. Y ella tachó el nombre que había escrito mal y puso mi nombre real y terminó como de poner como la dedicatoria en mi libro. En el 2024, en octubre, me enteré de una forma un poco guache, de cuenta de un especialista en neurología, que yo tengo epilepsia. Yo fui diagnosticada con epilepsia en la adolescencia y fue un diagnóstico como muy típico de la medicina tradicional. Convulsioné una vez, tome carbamazepina 200 miligramos de por vida. Usted no puede tener hijos, usted epiléptica. Ya cuando cumplí como los 22, otro neurólogo en algún momento me dijo, no, usted no tiene nada de eso, la diagnosticaron mal, usted sí puede ser madre. Yo entré en una felicidad tremenda, dije, no, lo logré, o sea, nada que ver, puedo ser madre, que gracias a eso, pues sí, soy la afortunada madre de una adolescente. Hace más o menos 2 meses me leí Lo que no tiene nombre y les soy franca, tuve que llenarme de fuerzas. No lo leí inmediatamente porque sabía que la experiencia literaria como lectora para mí iba a ser bastante impactante. Carta al aire a Piedad Bonet. Hola, Piedad. Ya van siendo casi 3 años, pasa el tiempo y con él la vida nos deshace y recompone a su paso. Ya hice mi lectura de tu libro. Debo confesar que desde aquella tarde en la que lo compré para conseguir tu autógrafo en él, lo llevé a casa y lo puse en un estante para que aguardase paciente mi fuerza de espíritu para hacerme con su lectura. Pasaron cosas. Aquella mujer con la que compartí de forma un tanto accidental, creo que sigue elucubrando fantasías al cuidado de su madre. Justo por estos días, mi tío está batallando con la EPS para lograr la medicación de mi primo y yo, la vida me ha tirado una noticia hace poco, más de 3 meses, absurda, acompañada de una risa descarada. Soy epiléptica. Que sí, que eso soy, que estuve andando por la vida sin medicación alguna, convencida de que fui víctima de un mal diagnóstico y ahora otra vez, por orden de un especialista, vuelvo a la medicación. Yo soy mi cabeza, soy mi cerebro y no dejo de pensarme enferma con un miedo que me carcome a pequeños trozos. Dicen sin mayores explicaciones que esté tranquila, que es algo controlable, que puedo tener una vida normal. Y así fue por 18 años. Una vida tan corriente como la idea de ser saludables nos permite. Nos damos el lujo de correr a trompicones de trasnochos, excesos, alguna que otra copa, luces azules, blancas, rutilantes y un ulular de sonidos a diferentes alturas de volumen, porque esa salud de la que nos creemos absolutamente poseedores nos los permite. Y de pronto, un día, una tarde cualquiera, la vida nos da un giro y nos pone frente a una certeza irrefutable. La medicina es tan tremendamente terrenal que no puede más que aliviar los síntomas.
Atrás quedó ese empeño utópico de curar enfermedades. Yo siento miedo y quizá vergüenza, pero además me sobrepasa la rabia de saberme señalada por dedos acusadores que me exhortan a bien portarme, porque ahora el diagnóstico es mi problema y soy yo la que debe controlarse, cuidarse. Solo Daniel y los que aún estamos aquí, frente a la caja de la medicación, sabremos la reticencia que nos produce esa fórmula médica que promete, a medias, mantener alguna suerte de equilibrio mientras nuestra cordura se deshace. Unidas por un dolor, me escribiste luego de pedirme perdón por la equivocación al firmar para mí tu libro. No hay por qué, ya somos más que un dolor. Ahora estamos unidas por palabras plasmadas en la belleza de lo innombrable. Gracias. Yo decidí empezar a medicarme como me lo recomendó el médico, no porque quiera, porque la verdad quisiera evitarme a toda costa esto, sí porque me da terror volver a convulsionar. No quiero convulsionar. Realmente cuando uno convulsiona, lo que sucede en tu cerebro es que se queman neuronas y ya todos sabemos lo que son las neuronas en el cerebro. Dejo por acá mi carta al aire y me uno al dolor, con todo el respeto de las personas que padecen alguna enfermedad mental, alguna enfermedad neurológica, que como yo se ven sometidas a la medicación. Gracias.